soy latinoamericano. Bien amigos, y ya estamos de regreso en su programa Católico Soy, y hoy estaremos tocando el tema de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, también conocida como la Iglesia Romana Católica, es la comunidad cristiana más grande que existe en el mundo. Es una comunidad que se considera instrumento y signo de la unión con Dios y de la unión entre los seres humanos. Es una comunidad pues que está conformada por 23 iglesias, todas en completa comunión con el Papa. Y es una iglesia que se remonta pues a los tiempos de Jesús y sus apóstoles. Y hoy estaremos conversando de este tema con el padre Luis Argelio Benavides López. El padre Luis hizo estudios en la Universidad de Roma. Él es licenciado en Teología Dogmática, también es profesor del Seminario San Pablo Apóstol de Maturín y capellán de Polimonagas. Y recientemente, pues desde hace un año, está trabajando como vicario parroquial en el Santuario Mariano. Bienvenido, padre, en esta mañana. Gracias. Bien, y para comenzar el tema, pues vamos a preguntarle al padre, realmente, ¿qué es lo que llamamos iglesia, padre? ¿Qué es lo que denominamos iglesia? Bueno, cuando hablamos de iglesia es un término muy, digamos, genérico, ¿verdad? Ajá. Porque en primer lugar Cristo, cuando vino a anunciar su mensaje, él no habló primeramente de iglesia, sino del reino de Dios. Ahora, como él sabía que ese proyecto apenas era como un primer paso, él necesitaba un instrumento visible en medio del mundo, y por eso funda la iglesia, porque sabía que aún es que faltaba y falta todavía hasta completar ese reino de Dios, que se va prolongando y se va ampliando y desplegando a través de la iglesia. Por eso las lecturas de estos días nos han hablado de la semilla de mostaza, de formas de parábolas para saber cómo se va extendiendo el reino de Dios por medio de la iglesia. Por eso la iglesia es una comunidad que siempre está en camino. Tiene otros, digamos, lingüísticamente podríamos remitirnos al propio pueblo de Israel. Por ejemplo, la palabra iglesia viene de eclesia, que significa comunidad. Mucho más atrás se remonta a la Cajal Yahvé, que es la asamblea, los convocados por Dios, y que se traduce ahora en la iglesia que Cristo dejó fundamentada en el apóstol Pedro. Perfecto. Padre, ¿y con qué otras imágenes, con qué otros nombres se conoce o se designa a la iglesia? Sí, hay unos símbolos también. Los primeros cristianos usaban, por ejemplo, la barca como signo de esa barca que va en medio de las olas encrespadas muchas veces, o en la mar en calma, para llevar ese mensaje. Se habla también del banquete, como que todos son invitados a un banquete. Por eso el mismo Cristo, en su vida cotidiana, cuando estuvo en medio de nosotros, se reunía, y siempre en el marco de un banquete, porque es una invitación. Ir a la iglesia no es una obligación, sino es una invitación permanente para todos nosotros, y no una imposición, sino una proposición para todo aquel que desee seguir a Cristo. Claro, está bien. Bueno, ya lo leímos a la introducción del programa en el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Un poco los orígenes de la iglesia, pero en sí, ¿cuál es el origen? ¿Cuál es la consumación de la iglesia? O sea, la consumación de la iglesia será al final de los tiempos. Ya no habrá falta más iglesia, porque mientras tanto nosotros vivimos de fe y esperanza, y la vivimos dentro de la iglesia, fe, esperanza y caridad. Al fin habrá un final que nosotros no lo sabemos, pero nosotros tenemos que seguir trabajando mientras tanto en el, como dice San Pablo, el ya, pero todavía no, mientras llega ese momento de la consumación, porque la iglesia es un instrumento, es un signo, no es el fin, es un medio. Es un medio, exactamente. Sí. Por eso Cristo la dejó encomendada a 12 apóstoles y sigue desplegándose mientras tanto en el hoy de nuestras vidas, y es lo que nosotros tenemos que decirlo. Pues por eso, como iglesia,
lo proclamamos, el reino de Dios. Cristo decía, el reino de Dios está cerca, conviértete, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en nuestro, no solamente el sacerdote, ¿no? Sino también los laicos, los bautizados. Todo bautizado ya quiere un compromiso como iglesia. Todos somos parte de esa iglesia. Así es. Bien, hay otro símbolo quizás con el que identificamos a la iglesia. Muchas personas lo llaman la esposa de Cristo. Sí, ¿por qué llamamos a la iglesia la esposa de Cristo? Bueno, fíjate que la iglesia, el evangelio, la Biblia, tanto al inicio como al final se abre con la imagen esponsalicia. El Apocalipsis así lo dice al final. Las bodas del Cordero. Precisamente porque Cristo es el esposo. Y la iglesia, como el esposo ama a su esposa y viceversa, también se le da ese término de esposa a la iglesia. Es otro de los términos con los cuales se conoce porque es la esposa de Cristo. Y Él ama a su iglesia y por eso nunca la dejará. Así es, ok. Está bastante claro eso. Otra de las cosas que siempre decimos los católicos cuando rezamos el credo, decimos que la iglesia es una, santa, católica y apostólica. ¿A qué nos referimos, pues, los católicos cuando en esa oración hablamos de que la iglesia es una, santa, católica y apostólica? Sí, esas son las notas más, sobresalientes de la iglesia y que uno lo ve sobre todo en el tema de la eclesiología, que es el estudio de la iglesia, que es una de las materias de la iglesia. Es una, porque precisamente nosotros nos unimos a Cristo y formamos un solo cuerpo. Es santa porque la iglesia, a pesar de que está conformada por pecadores, es impecable. La iglesia como tal porque está asistida por el Espíritu Santo. Católica porque es universal. Y decía un teólogo muy importante dentro de la iglesia, si más no recuerdo, que se llamaba Congar, él decía que ser católico es precisamente ir a todas partes, so pena de ser rechazada incluso. Por eso el ser católico es universal. La otra nota, una santa, católica y apostólica, precisamente porque está fundada sobre los apóstoles. O sea, no es una iglesia que, como cualquier otra de hoy día, que se reúnen unas personas, bueno, vamos a formar aquí, hacen un espacio, se reúnen y ya tienen una iglesia, y eso es iglesia, ¿no? Nuestra iglesia es heredera de una sucesión apostólica comenzada por el mismo Cristo cuando le dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y por eso sigue la sucesión ininterrumpida. Nosotros no somos una iglesia que tiene vacíos, no, sino que mantiene una sucesión ininterrumpida a lo largo de toda la historia de la iglesia. Toda la historia. Bien. Bueno, vamos a hacer una breve pausa acá y en breves momentos regresamos con ustedes para continuar entrevistando acá al padre Luis Benavides sobre la Iglesia Católica. Ya regresamos.